Es pura maldad. Es pura maldad. Está bien. ¿Se están? ¿Por qué se cubren? Fue un tirador rápido, hombre. Ya. No sale el veneno del ratón. Ya. Ay, ratón. ¿Dónde está? Dice Sergio. Tuve si quieres ya empezamos. 57. ayer, cuando estaba mandando el mensaje en la oficina. Y yo le dije, ¿quién era? El ratoncillo. Sí, se asomaba. Y se... Yo hablando, ¿qué hago? No, pues ya, que se quede. Es un ratón intelectual. Le gusta la oficina de Sergio. No sale de ahí. No sale. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios. Es tan rico tu presencia, eres tan rico. Y gracias por la nuestra, que también nos edifica tanto. Pedimos por todos, y todos los amamos, y quienes están en tribulaciones, bendiciones. Pero gracias porque eres bueno y para ti no hay imposibles. Gracias, muchas gracias por esta reunión y que la disfrutemos muchísimo por el nombre. Amén. Por poco digo al 1000, pero me hubieras vacilado, ¿verdad? ¿Tú me vacilabas cuando yo decía al 1000? Alguien. Cuando decías que... Algo de ello de 1000. Vamos a hacer esto al 1000 o disfrutarlo al 1000, no sé. Alguien me cotorreó. ¿Sí te acuerdas? Que me vacilaban. Decía al 1000. Algo había eso, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, vamos a chambear. ¿Listos para hacer herejías? Bueno. Sí. ¿Listos para hacer herejías? Ok. Ok. Ya. Pellón, sí. Pellón. Estamos en Gálatas 5, versículos del 7 en adelante. Pero para ir del 7 en adelante, primero vamos a... ¿Qué tal sus tareas? ¿Cómo van? ¿Cómo van con Cristología? A ver, bueno. Era la última. Sí, hay un trabajo mayor y hay un trabajo menor. El trabajo mayor es Cristología, es que desarrollen Cristología. Se pusieron de acuerdo quién hace qué, sobre el Cristo histórico, sobre el Cristo fundamentalista, sobre el Cristo evangélico. Clase. Pero mamá Pera dijo que ella quería de todo. Bueno, es que si hacen todo, les va a quedar mucho rollo. Pero si reparten, yo voy por este, yo voy por este, yo voy por este, pues ya el trabajo se hace. Es la especialización del trabajo, diría Charlie Marx. Pueden meterle todos, yo di ejemplos, pero pueden meterle todos, porque es Cristología. Es Jesús es Señor, nuestro primer principio. Bueno, eso se ponen de acuerdo entre ustedes fuera de clase, porque incluso, no sé, yo quiero animar a los que están a distancia, que también chambeen, que no sean solo oyentes, sino participantes, y que nos hagan sus trabajos. Entonces, lo que decimos es que se comuniquen como, bueno, me dice Nelly que se puede a través de esto, o de mandar mensajes a los chats o como sea. Bueno, yo ya saben que quiero el código. Esta pera. Imponiendo. Pero, se reparte. Ahora, vamos a hacer esto. Turo, ya con la fama que tiene de intelectual en la clase. Paco lo admira mucho. Fíjate que a la edad de Paco ya la gente se hace muy rara. Yo diría que tuvieras algo de cuidado. No se va a dar una vuelta. Y bueno, el caso es que Turo va a recibir toda la información. Se la vamos a mandar a Turo. Por email o por chats o como vean, como papelito. Y Turo lo que va a hacer es depurarla. Va a ser el editor. Él va a depurar para no repetir. O sea, va a tomar de Perita, de Pera, de Fer, de Nelly, de otros que escriban,
va a depurar, va a editar, eso hace un editor, ¿sí? Y ya entonces se lo pasa a Nelly para la maquila. Nelly nos va a hacer favor de hacer el documento. Tenía rato que Nelly me había dicho, oye, hay que pasar, sí, pero ya no quiero estar pasando lo que he hecho porque es la doctrina enlatada y quiero fresca. Entonces, aquí ya no soy yo el que escribe, sino son ustedes, basados en los contenidos. Ahora, ¿qué contenidos son? Decíamos, ya todo lo que tienen de exégesis, lo que tienen de teología, lo que tienen de bibliografías. Bien decía Nelly la otra vez, oye, bibliografía sí, pero no tanto como citarla y poner notas al calce, pero tienen tienen a Paz, me encanta Paz. Miren, ahorita sigo yo con Fromm, qué librazo, qué mente tenía este hombre, la verdad, y hay que aprovechar a todos, ¿no? Ya tienen a Fuentes, tienen a Oppenheimer, tienen a Kuhn, tienen a Fromm, tienen mucho de donde extraer para la formación de sus contenidos, ¿sí? Aparte de la teología, de la exégesis y de lo que hemos tenido aquí. Entonces yo quiero sus trabajos, que se vea, porque yo los estoy considerando, bien has dicho antes, como un posgrado. Sí, por supuesto, aparte de que todos son profesionales y que han tenido diplomados o posgrados, esto a mí me gusta manejarlo así, es un posgrado. Por eso no estamos viendo nada de instituto ni de seminario, estamos viendo mucho más que eso. Entonces, la redacción de sus contenidos va a ser nuestro nuevo libro, nuestro nuevo compendio de teología contemporánea, le diría. Sí, es una teología sistemática, pero al final es contemporánea porque estamos haciendo traducción del impulso original y de los principios bautistas a 2020. Entonces, yo estoy muy entusiasmado con el trabajo que van a hacer. Por eso sí animo mucho a que otros lo hagan, ¿no? Tenemos gente acá por Jalapa que estuvo en institutos, que ya tiene la experiencia. Lo único que tenemos es que tengan la flojera para trabajar, y que no se les cargue a ustedes, pero los invitamos a que escriban y a que se animen, que no tengan temor o que se apenen o que digan, ay, mi trabajo no sea tan bueno. Todo va a ser útil. Todo se lo vamos a pasar a nuestro editorialista y va él a redactar, ¿sí?, la fórmula, se lo pasa a nuestra maquiladora y en el y hacemos nuestro compendio, linaje escogido. Bueno, pero ya aquí no es exclusivo de la iglesia, sino es del Instituto Linaje Escogido, que absorbe a miembros del linaje como iglesia, pero a quienes nos acompañan a distancia. Y creo que dices que hay pastores en Veracruz manejando esto también a través de Tony. Pues los animamos también, que sean parte de este material y que nos hagan favor de hacer su redacción. Ellos pueden muy bien manejar un Cristo fundamentalista, un Cristo dogmático, y no es por ser yo mala onda de decirles así, pero tienen toda esa experiencia, están empapados de eso. ¿Perdón? Es que es el estilo per se, ¿sí? Bueno, entonces, antes de entrar al texto, vamos con el trabajo menor. Decíamos la clase pasada, la iglesia es tan neurótica como su pastor y va a ver su ética en base a esa neurosis. Ahora, Fromm emplea ese término. Curiosamente, yo quiero emplear superstición. Fíjense, así como Kuhn empleaba paradigma y yo usé tradición, que no es lo mismo. Una cosa es un modelo y la otra cosa es un quehacer que viene siendo. Un modo, mi definición de tradición es un modo de ver la realidad desde un momento, ¿sí? Desde una realidad autónoma, porque puede ser un momento, una geografía, etcétera. Pero yo sustituyo dos términos que no es lo mismo, que no son sinónimos, a lo mejor hasta podrían ser antónimos, pero los uso, y estoy usando con neurosis de Fromm, que emplea Freud, empleo superstición, diríamos. Ya dijimos que la neurosis es una alteración de la emoción, que en menor grado pues se llama nervios, en mayor grado se llama locura. Pero yo le estoy poniendo superstición y son cosas diferentes. Pero en semántica, que es una rama de la filosofía,
ahí podemos manejar términos a nuestro arbitrio para, resumidas cuentas, lo que queremos hacer. Y al ponerle yo superstición, estoy diciendo que la fe tiene más cosas ajenas a la misma fe. Y superstición es mi modo de englobar todas esas deficiencias ajenas a la fe, pero que forman parte de la fe. Pero en fin, decíamos, la iglesia trae la neurosis de su líder o de sus líderes. Y cuando han pasado demasiados líderes o demasiados, en Zacapu teníamos una niña de 8 años que había tenido más pastores que yo en toda mi vida. Yo en toda mi vida nada más tuve uno. Esta niña llevaba como 5 o 6 y tenía 8 años, ¿no? Ahora, en las iglesias rotan los pastores, pero como decíamos sobre el fundamentalismo, pues pueden pasar 20, pero es como si hubiera pasado uno, porque al final su contexto y contenido pues, es el mismo. Sí. Bueno, pero aún a pesar de eso, hay esas variantes, ¿no? Por ejemplo, lo que está viendo ahorita la primera de Zacapu, con esas supersticiones o con esa neurosis de que la rosca de Reyes se le llama pan redondo o no se pone árbol de Navidad, esas cuestiones, ¿no? Entonces, en nuestro análisis, que no es ser mala onda ni nada, sino es descriptivo, estamos haciendo una tesis, estamos haciendo investigación, estamos sacando contenidos de todos lados para formar el criterio. Entonces decimos, la iglesia es tan neurótica o tan supersticiosa como su pastor, diríamos en turno, ¿no? Ahora, el trabajo que quedamos que íbamos a hacer es que íbamos a decir linaje. Hablando de lo local, esperando que a distancia estén trabajando en lo propio. ¿Qué neurosis, qué superstición notan? Si no en todo linaje, por lo menos en este círculo de influencia, que es el primero del instituto, ¿verdad? Hablando de la neurosis pastoral o de la superstición pastoral. Deberán notar varias, pero yo quisiera que distinguieran no tanto las que han venido arrastrándose, sino la propia, a raíz de su servilleta, que afecta al grupo y que le da una dirección. Pueden distinguir, yo la tengo muy presente, pero necesito que ustedes colaboren. Está hablando de la iglesia. Ay, ¿y por qué te dolió? Ah, tu hombrito. Dice, hay ética neurótica en la iglesia, quizás sí en algunos, y en algunas cosas que no comprenden la razón de hacer. Por ejemplo, lo que yo, a mi vera, no estoy equivocada, pero a lo mejor hay algunos que se resisten a poner nombre en el sobre del grupo, y se resisten. Y a lo mejor hasta dicen, es que es porque dice el pastor, o sea, como que culpan al pastor o dicen, ¿por qué lo dice? Entonces se ponen así como que neuróticos, ¿no? No, bueno, hay un... o a lo mejor no entendí, ¿verdad? Sí, vamos a precisar. En tan primera, el ejemplo no es tan bueno, porque la gente de la iglesia está cumpliendo eso del sobre y el nombre, ¿no? Yo quisiera un ejemplo más verídico, más real, ¿sí? Porque eso no está pasando, diríamos en término general, en término común, ¿sí? Y neurosis no es tanto estamos hablando de la ética, de la costumbre, ¿sí? Pero que viene del pastor y que impregna a la congregación. Diríamos, en una iglesia típica, Bueno, yo entonces ya puedo decir. a ver. La cena del Señor, por ejemplo, es algo nuevo, no que sea una neurosis, sino es un cambio de modelo, vamos a decir así, sobre la cena del Señor de la iglesia fundamentalista, que son las galletas de boda, sin entender lo que es verdaderamente. Bueno, estoy bien otra vez. Creo que no me estoy explicando lo suficiente. Al menos en linaje yo observo como no tanto del líder, bueno, del líder que eres tú, porque tu liderazgo no todos están como que en son a ti.
ahí en tu liderazgo personas que siguen estando con problemas de misticismo, con problemas así, y no eres tú. O sea, entonces tu pastorado como apenas está como en adaptación a tu liderazgo, porque no todo tu liderazgo te está siguiendo en ese sentido. Vemos hermanos que lo dicen, tenemos que orar antes de recoger las ofrendas. Y tú lo has visto aún estando ahí. Incluso el liderazgo, ¿por qué hacemos esto? Ya no entendí, si primero tengo que hacer esto. O sea, tu mismo liderazgo como que tiene todavía o a su antiguo pastor o a sus antiguas costumbres, pero todavía no se adaptan al tuyo. Por eso el ejemplo mejor sería con el grupo, con este grupo, ¿sí? ¿Qué neurosis, qué superstición ven en la ética? Y usando el modelo de Fromm como un rasgo distintivo. Ahorita lo que mencionó Nelly es, los anteriores rasgos distintivos eran esas conductas trazadas por anteriores liderazgos que hacen ese sincretismo tan fuerte, donde existen muchas ideas. No es que sea plural el razonamiento, sino es plural los paradigmas, los modelos. Y estamos, bien dice Nelly, en un proceso de inducción a un nuevo modelo. Bueno, voy a tratar de ayudarles un poco porque no es tan fácil y quizás no me he explicado lo mejor. La neurosis para el grupo que quizás trascienda hacia el resto, hacia la iglesia, está enfocada sobre todo al cambio de paradigma. Bien usaste el ejemplo Cena del Señor, ¿verdad? Pero es una manera generalizada. Vamos a ponerlo en su debida proporción. Como la neurosis paulina era un evangelio de fe que resta obras y recta señal del pacto, es similar en el sentido de iglesias, despréndanse y desmitologícense del fundamentalismo y del dogma. ¿Sí? Que es eso. Oye, es que es otro paradigma para la Cena del Señor, es que no todos en este momento, porque traen una inercia, sincretismo de demasiado liderazgo, de demasiadas iglesias. Muchos años de cristianismo. Muchos años de cristianismo. Veo... Porque son grandes, porque ven en la televisión. Pero yo comenté al respecto de la Cena del Señor. Yo ya había comentado. Es falta de conocimiento, porque si está establecido en la Escritura cómo debe ser y se hace de otra forma, no es nada más que ir a las Escrituras. Obedecer. Sí, pero no todos lo captan así. Sí, ahora, sí. Bueno, en nuestra iglesia sí van en ese camino. Yo solo destacaría la paranoia, bueno, la puntualidad. Hacer las cosas a tiempo. La formalidad. La formalidad de... formalidad sí, eso sí lo has liderazgo. marcado y entonces sí, va, pues órale, hacerlo. Sí. Entonces, ¿se va a hacer esto? Sí, vamos. Bueno, sí. Ok. Todos están observando, por un lado, paradigmas, por un lado, el establecimiento de una nueva línea, y esa nueva línea, que Fromm llamaría neurosis, que yo llamo superstición, es como que la base de todo. Y usando el ejemplo paulino, era quítense legalismo y entren a la fe graciosa, de gracia, no chistosa, a la fe graciosa. Y mi camino es en la debida proporción, por supuesto, nadie se puede comparar a este hombre, pero en la debida proporción es semejante en el sentido de desmitologicemos la iglesia de sus supersticiones, de sus sincretismos, de su ignorancia, y metámosla en un carril donde el grupo está caminando de deslegalizar, si se pudiera decir así, pero no solo en cuanto a leyes o ordenanzas, sino en cuanto a ideas.
Y ahí viene el dogmatismo, el fundamentalismo, el pietismo, todo eso vamos a derribarlo entre comillas, pero no es quedarnos sin nada, sino sustituirlo con nuevos contenidos. Bien decía ahorita Nelly, es que se ora antes de la ofrenda. Ese es un paradigma muy viejo, que no nos molesta, o sea, podemos hacerlo, pero no porque tengamos que hacerlo. Es como las galletitas, el domingo tenemos las galletitas, no las quitamos, no nos molestan, porque el sentido verdadero de la cena lo tenemos, y podemos tener las galletitas de jugo de uva. Ahora, el paradigma distinto es ese de pasar al frente, que en el sincretismo algunos sufrieron, sí lo supimos, no son necesariamente de linaje, pero lo sufrieron de que parece misa que pasamos por la hostia, ¿no? Cosas por el estilo, siendo un símbolo, pero ni siquiera un símbolo de Cristo, sino un símbolo de la comida festiva en honor, en memoria, teniendo presente a Jesús. Entonces, estamos en una información que forma y que puede suplir las etos antiguas hacia una eto nueva, ¿no? Haciendo una congregación a la par de la teología contemporánea, o que pueda seguir usando sus modelos antiguos, que no necesariamente los tenemos que votar, como eso de las galletas, pero dándoles un sentido. Entendiéndolo bien, pues. Vamos, como el mismo Cristo agarra la Pascua y le da otro sentido, nosotros agarramos las galletitas, pero le damos otro sentido. Quitamos el misticismo, decimos es un símil de la comida, pero al final lo tenemos y no nos pasa nada. Y yo más lo uso para tener el contacto directo con las personas que me gusta mucho en ese momento, de darle un estímulo, de darle las gracias, de darle un abrazo, cosas que la gente diga, pertenecemos a, somos este grupo de, ¿no? Entonces, si tenemos que ponerle un sello a nuestra época, ese sello sería a la voz de Fromm, neurótico, a mi voz supersticioso, en el sentido de vamos a desmitologizar la iglesia, cosa que nos pasó en su tiempo en México, en su tiempo en Jalapa y en su tiempo en Zacapa, que lamentablemente es más fácil bajar de nivel que subir. Llegando el nuevo liderazgo, y es lo que hemos visto a lo largo de los años, la iglesia que con la gente en quinto o sexto año, usando esa figura de avance en su reflexión, sufre porque, vamos a decir, la masa que puede acomodarse hacia la baja, se acomoda con estas ideas, aunque pues sufre la gente aventajada. Y los resultados pues no son tan halagadores en el sentido de tener una coinonía plena con el nuevo liderazgo, porque ya vienen esas rebatingas de, oye, pero vamos a usar otras ediciones que tienen mejor traducción, que no son heréticas, que no son de mormones o testigos de Jehová, de esas raras, sino Biblias de ediciones más preparadas, yendo a los contenidos más viejos de los textos y que pueden hacer una traducción mejor. Porque incluso las Reinas Valeras últimas, me parece, no estoy seguro, pero creo que va por allí, las actualizadas que les dicen, ponen asteriscos y ponen abajito, la mejor traducción sería esta, o esto no viene en manuscritos más viejos, que ya es gane, ¿no? O, por ejemplo, la palabrita Jehová, ¿no? Que le encanta a medio mundo mencionarla, porque es el nombre de Dios, ¿no? Y ese es un paradigma bastante obsoleto, bastante sectario, porque, pues bueno, tenemos a los testigos de Jehová, que son los paladines de eso, y le resta al creyente el entendido de quién es el Señor y cómo camina con Él y cómo lo va descifrando, ¿no? El nombre de Dios lo vas definiendo cada día, y es inagotable, y llega el punto en que dices, qué Diosote tengo, porque no acabo de etiquetarlo nunca, ¿no? Pero en fin, entonces, diciendo al trabajo menor que se dejó, nuestro sello
neurótico, from, supersticioso yo, es ir contra la inercia o la doctrina enlatada e ir hacia, sí, una contribución de contenidos actualizada, una traducción de la teología. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, yo voy a agregar en cuanto a las cenas del Señor, que sí están cambiando las cosas y en base también a lo que mencionó Nelly, que cuando dices así, así, pues sí, cuando predicó una vez que dijo sí, Señor, Señor, así lo hacen, porque por ejemplo, se estaba poniendo lo de la cena del Señor y lo de las santas. Por ejemplo, Santa, ¿no? La palabrita Y añadida entonces estaba sincréticamente. buscando el mantel blanco, el que iba arriba. No, así. Ay, hermana, así, sí, así. Y llega, sí, así nada más las puras charolitas. No encuentras cosas caídas. Y bueno, yo también veo que ella ha tenido apertura. O sea, ella no se ha... Quizás cosas que le cuestan trabajo, pero a todos. Ahora, hay una gran ventaja. Pregunta. Ajá. Oye, esto se le explica. Ajá. Eso es extraordinario. Depende de la gente, a la gente que le gusta pensar o investigar o eso, es más fácil que haga eso a la que no le nace. Lo dije antes, la tendencia es a la baja. Si yo llego a un lugar y me siento nada más, yo oigo, pero si quiero superación, si quiero crecimiento, le craneo. Es lo que decía esta chiquita. Alguna vez dijo, yo sufría porque los contenidos estaban así como que rancios. Entonces tuvo que emigrar para recibir, ¿no? Entonces, ese es el punto. La cosa más fácil es, ojalá fuera mantenerse, pero nadie se mantiene, bajas. Y la idea es que, como decía Kuhn, y lo dijo muy bien en su libro, ¿verdad? ¿A qué iba a decir de Kuhn? Que la tendencia es a la baja. Ni me acuerdo, pero iba a mencionar y se me fue la idea de Kuhn. Iba a mencionar textualmente. Bueno, es eso, que es más fácil quedarse y reducirse a crecer. Y el establecimiento del paradigma y la reflexión. Ahora, Fromm es un librazo, ¿eh? Cada vez estoy más a gusto con lo que estamos leyendo, porque, bueno, vamos a entrar al texto y ya escarbamos sobre lo que maneja Fromm. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar sobre el trabajo menor? No, yo mencionaba ya lo de la oración antes o después. Puede haber una explicación o algo de qué. Yo me pongo a pensar, si se hace la oración antes de recoger las ofrendas, es como decirle, Dios, aflójales el codo. Pues sí. Ya cuando se hace posterior, Dios bendice lo que nos está dando y multiplícalo. Como que se le quiere hacer manita después para Dios de un modo o de otro. A través de la oración. Puede ser que el origen puede ser ese. No sé. Sí, el punto es, a la luz de lo que estamos viendo, es el por qué. Bien decías tú, pensar. Stott, el reverendo Stott, que fue un fundamentalista inglés, tiene una obra, miren, como se han dado cuenta, invito y camino en eso de estar con contenido, leyendo, ¿no? Es la base. Si no estamos actualizados, o si no, bueno, actualizados en un sentido, porque Stott es viejo, pero él tiene un libro que dice, creer también es pensar. Y yo me quedo de a 6 porque digo, un fundamentalista que invita a pensar, vaya, pero ese es el punto. Y acuerden, dentro de mi neurosis, mi queja es, alguien no llegó a la iglesia, ¿se acuerdan quién es? La
Neurona. La neurona, sí. Ahora, podemos hacer las cosas. Orar antes de la ofrenda, no hay que abolirla. Hemos dicho, podemos mantener paradigmas antiguos. El único hecho es el entender por qué lo hago y decidir si quiero conservarlo o no. Quiero conservar las galletas, no tengo problema con eso, pero el por qué lo hago y qué sentido le doy. Como Jesús a la misma Pascua, como Pablo al bautizo, ¿qué sentido le doy? Pablo le da un sentido bien diferente a Juan, Jesús le da un sentido bien diferente a la Pascua. ¿Qué sentido le doy al símbolo? Porque al final el símbolo expresa algo. ¿Cómo lo manejo yo? Y no nada más con la repetición y la neurosis o superstición de quien dices que si no lo haces así es pecado, está mal hecho, Diosito no te oyó, ya no te quiso, eres un liberal, no eres bautista, ya me parezco al profe Girafales, O la idea de los cultos kilométricos para que sean espirituales. Ay, sí. Ay, ¿Cómo batallamos que no querían entender O que cuando el culto se tenía quitaron los que ser de una hora 15? y fíjate Cuando se que quitaron he los sufrido signos. porque estoy checando mi reloj y me he prolongado en los sermones y no quiero hacer eso, quiero un sermón de 25 minutos. Ahora, una palabra de aliento aquí para ti. Por ejemplo, sí, porque estamos viendo que hay que hacer cambios de paradigmas. Y bueno, si en el caso de los personajes de la Biblia, como Pablo, el mismo Señor Jesús les tomó Jesús Cristo. tiempo. Bueno, acuérdate, Hasta después de su muerte. ¿qué dijo Kuhn? Mucho, y hasta la fecha. ¿Qué dijo? Hasta la fecha. ¿Qué dijo Kuhn para terminar su libro de la estructura de las revoluciones? Los paradigmas nuevos vienen para Para la siguiente generación. Entonces, pues ánimo y no te Yo diría que desanimes. Gracias. Porque va, por ejemplo, aquí está a punta de lanza. Y luego el domingo en la dominical va otra ¿Y si va migramos a otra creciendo iglesia? la puntita de lanza para. ¿Cómo? Pues que también pasa, o sea, los Sí. que son capacitados luego no se quedan en ese lugar y se migran a otras iglesias. Es lo que pasaba. Entonces el trabajo que se hizo, ¿dónde queda? Es la misiología. Deberá de permanecer. El ideal es que trascienda, Que se quede. ¿verdad? Y la responsabilidad. Fue mi queja con alguna gente en Jalapa, te acordarás que los he mencionado, pero para que ya no anden esa niñita gritando. Le dije, yo esperaba más de ellos. Ándale. Pero no está en la clase. Acuérdense que es doctor y que tiene que atender emergencias. Ya despertó. Ahora, La alarma de la media hora. sí, ese es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Yo les he dicho muchas veces que en mi ministerio había querido yo que fuera vitalicio en un sitio, 20, 30, 40 años. Y no ha sido así, pero en esos viajes, México, Jalapa, Zacapu, Morelia, el quehacer ha sido ese, destapar la mente de la iglesia, pero más de la punta de la pirámide. Y mi gusto es que siguen en eso, aunque quizás su liderazgo está rezagado, pero estos siguen en eso. Y ven cómo dentro de la misma iglesia, formando otra, o con otros grupos teniendo esa retroalimentación, cosa que están haciendo algunos en Jalapa, cosa que están empezando a hacer otros en Zacapu. El hecho es que trascienda este quehacer y no muera con la muerte del precursor, por decir, ¿no? Al final todos hacemos esta obra, por eso ahora su libro va a ser nuestra tesis, va a ser la continuación, porque sin llegar a ser, porque si no caeríamos en lo que estamos queriendo quitar, no se va a convertir en un manual para la iglesia, sino se va, por supuesto, porque si llega a ser eso, le dimos en la torre y se convirtió en dogma. No, es el ejemplo de lo que hay que hacer cada que sea necesario. Como nos diría una niña, cuando cambia sábanas, pues cada que se necesita, así nos dijo una chiquita de 6 años hace muchos años.
Entonces, cada que sea Ya voy. necesario, hay que hacer esa revisión. Esa es mi neurosis, from superstición yo, de lo que no se hace con los principios bautistas. Los principios bautistas vienen desde el siglo XVII y los tenemos en el siglo XXI Pero pues, y no hacemos nada. la cualquier iglesia bautista y pregúntale de los principios, ni siquiera vamos a ver. ¿Por qué eres bautista? Por Juan el Bautista, porque bautizamos, porque no aplaudimos en los cultos, porque en la cena, la Santa Por Cena, los artículos de por los artículos de fe que son presbiterianos, que ignoro, pero los repito, menos trazo de los presbis y los uso. O sea, todo se puede usar los artículos de fe. Miren, no son nuestros, son presbiterianos. Que los uso yo, es otra cosa, pero se da la explicación. Y puedo decir, estos sí, estos no, porque los artículos al final es una extensión de los principios, supuestamente, que no es así, pero eso debería de ser. En otras palabras, vamos a hacer artículos de fe, que es un sinónimo de teología contemporánea, pero no obsoleto, porque si no sería solo una repetición o sería un robo, como dice magníficamente Fromm, de un rasgo del carácter acumulativo de los que roban. Y en nuestra tendencia cristiana de iglesias bautistas y otras, robamos. No damos crédito de los contenidos que estamos sacando, ni siquiera de los obsoletos por ignorancia. ¿Por qué somos bautistas? Dicen, porque no aplaudimos. ¿Y cuándo te llegó ese contenido? ¿De dónde te llegó? ¿Cómo? Etcétera. ¿Y qué idea supersticiosa te dejó tu líder acerca de eso? Y entonces hay una neurosis de ética bárbara. Bueno, todo fue introducción. Quedan 15 minutos de clase. Nada. Vamos. Dice el apóstol, cierra el pasaje, en Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí nos quedamos un ratito porque fue muy rico decir sí. Fromm dice, ética autoritaria es irracional porque no hay negociación, se te manda y haces. Y yo digo, mira, Fromm, sí, está bien como dices, pero yo le pondría en vez de autoritaria, autoritativa, como una hipérbole de autoritaria, es decir, algo más fuerte que autoritaria. Autoritativa le da un rango más de exigencia, pero esa autoritativa que es irracional no pertenece a lo que nosotros queremos manejar. Lo que nosotros queremos manejar es una ética autoritaria, porque al final la Biblia es autoritaria. Y si decimos que no, entonces estamos negando el segundo principio que tenemos como denominación. La Biblia es nuestra jefa, en palabras llanas, pero la Biblia es nuestra autoridad. Entonces, quitar autoridad, pues quitamos Biblia y entonces ya sí estamos, estamos flotando en el espacio, como el payaso eso, ¿no? Que decía cuando era malo, flotan, ¿no? Todos flotan y tenemos autoridad. Ahora, la diferencia y lo que decíamos en base a esta cita, manejando también a Agustín de Hipona, era, ama y haz lo que quieras, porque aquí nos dice la fe que obra por el amor, pero no en una tergiversación de lo que eso significa. Al revés, decíamos, nosotros tenemos una ética autoritaria, porque la Biblia lo es, pero no la obedezco por su carácter autoritario. la obedezco porque amo. Porque amo. O sea, no fornico, que era el ejemplo que estuvimos usando, ¿no? No fornico no porque la Biblia me diga que no fornique, porque si no, entro como el judío. Sí. ¿Por qué lo hago? Por la fe que obra por el amor. Está bien que lo digas, Dios, pero bien podrías no decirlo, porque igual no lo hago, no porque me lo mandes, sino porque te amo y no haría algo por amor a ti que no checa. Ese es el siguiente peldaño que dimos. Ustedes ya entendieron bien, y algunos más, la diferencia de lo moral importante y lo moral indiferente. Lo hemos entendido muy bien, pero aquí hemos avanzado otro peldaño. Fíjate que lo moralmente importante a uno lo tienes que obedecer por obedecer. Aunque hemos insistido, no es negociable, es cierto, no por ni a, es no por ni a. Oye, tantita, no, es no por ni. Pero no lo obedezco nomás porque sí, o como tarugo, porque está escrito. No, la obedezco porque te amo. Porque nomás imagínense el legalismo en las iglesias bautistas que dicen no forniques, sí, no fornico, pero se me antoja la vecina, se me antoja la que vende tamales, ¿no? Y otra.
A mí me pasó y no tiene mucho tiempo, no en esta época de linaje, pero hubo gente de congregación que mandaba pornografía. Yo volé. Y pornografía es escrito de pornía. No, ¿cómo? Entonces, bien persinados, bien fariseos, bien fundamentalistas, pero tenían sus espacios de recreación. Y entonces decimos, pues este cuate no fornica porque no puede, pero no porque no quiera. Y todo eso es la fe que obra por el amor. Ama y haz lo que quieras, no es vete al hedonismo que dice Freud o que dice Fromm, sino vete a un compromiso de amor a tu Dios de tal manera que puede mandarte ley, pero gracias, no la necesito porque no haría nada que te incomodara. Porque aquí lo vamos a ver en este pasaje, termina diciendo en el verso 14, toda la ética autoritativa, como se les antoje poner, se reduce en ama Ama a tu prójimo. a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, aquí nada más Pablo pone amarás a tu prójimo, ¿eh? Pero no puedo desprenderme del anterior. Es la clave. Es la clave. Es como se usa mucho a Descartes, pienso, luego existo. Pero la frase completa de Descartes es dudo, luego pienso. Y es lo que estamos haciendo, muchachos. Es exactamente lo que estamos haciendo. Aquí estamos dudando de todo porque lo estamos cuestionando. ¿Por qué hacemos esto así? ¿Por qué hacemos esto acá? ¿Por qué el otro aquí? ¿Por qué esto acá? ¿Por qué esto acá? ¿Por qué la Reina Valera? ¿Por qué a la letra? ¿Por qué tú no vas a ser el editorialista? Volverazo. Eso. Pero Por derecho de antigüedad. Por autoritario. Pero vean lo bonito, ni se lo tenía que haber pedido porque iba a salir de. Sí, tú. ¿Quién sabe cuándo? Es sincero. Estamos hablando de talento, pero bueno, regresando a esto, Amar a Dios es la clave. dudo, luego pienso. Esa es la clave. Luego entonces existo, pero se inicia con eso. ¿Con qué otra cosa se inicia? Amar a Dios. Amar a Dios es el detonante para amar al prójimo como a ti mismo. Pues sí, porque si no, Y está en el Evangelio, y así está cumplida Torah, Neví, U que tuví. ¿Cómo I? U que tuví. ¿Cómo? U que tuví. Ley, profetas y escritos. Bueno, sigamos. Bueno, entonces está diciendo el apóstol, ¿verdad? Y entramos al punto álgido. Ya lo dijo Nelly y lo mencionaron ustedes. ¿Quién les estorbó? Miren, la tesis, el argumento es, no se justifica por las obras de la ley y entre paréntesis ni por la señal del pacto que Pablo arbitrariamente pone como obra de ley. Eso ya lo hacemos nosotros en nuestra exégesis. Pero dice, no hay otro evangelio y hacemos corrección. Hay un quinto evangelio. ¿Cuál? Ya se mencionó. Como líderes han pasado con sus quintos evangelios y las iglesias se han impregnado de eso. Ahora, mi pregunta, muchachos, ¿es malo un quinto evangelio? No, y le agregaría algo más, no necesariamente. ¿Por qué? Porque depende de la interpretación de... Entonces diríamos, no es tan mal un quinto evangelio, bien, siempre y cuando no sea tan malo. Bueno, no, sí. Sí, es que pasa esto. El evangelio está y es recibido. Y luego por el querigma es proclamado y es transmitido. Entonces nos llega hasta nosotros. Y nos llega a través de tanto que quienes escriben, piensan, copian, editan, lo recibimos, predican, enseñan, lo que sea. Entonces va a ser imposible que no haya un quinto evangelio. Sería una utopía, si ya utopía es absurda.
es que va a haberlo, es imposible. Entonces, ¿qué puedo hacer? Decimos en ética, y eso vamos a ver un poco más adelantito, pues vamos a ver el menor de dos males. Porque algo que no ha manejado Fromm hasta ahorita y que vamos a manejar nosotros es, bueno, ¿cuál es la ética buena? Aunque menciona algo, ¿no? Pero ¿cuál es la ética buena? Es que no la hay. Entonces, ¿cuál vas a usar? La menos mala. Es que no existe blanco y negro. El terreno es gris. En un mundo caído, en un mundo que requiere ser redimido, y en un mundo que se está trabajando para eso, no existe blanco y negro. Y el problema del dogmatismo, del fundamentalismo, de la polarización, es que si no estás aquí, es negro, no eres bautista, eres pecado, eres liberal y tantas tonterías que se dicen, ¿verdad? Pero lo que se tiene que entender es, bueno, ¿qué es menos malo? Al final va a ser malo, pero ¿qué es menos malo? Lo menos dañino, lo que menos perjudica. Entonces diríamos, antes de meterme más a eso, ¿cuál es el mejor quinto evangelio? Pues el menos malo. Porque igual, si ahorita nos quisiéramos echar porras y dijéramos, no sé, el nuestro también tiene muchas deficiencias, porque desde este lado, es decir, hablando metafísicamente en el aquí y el ahora, tenemos nuestras limitaciones. Por ejemplo, yo mismo, ¿qué tal si a la hora de traducir me voy a una familia de manuscritos que me recomienda sociedades bíblicas y su recomendación no es tan buena, o yo me brinco la recomendación que me da y me voy a otra familia de manuscritos y hago otra interpretación en base a mi traducción? Hay fabilidad. Sabemos bien que el único infalible es el Papa, y es cátedra. Cuando habla asuntos de la fe, no se equivoca. Estoy bromeando, ¿eh? No me vayan a creer que lo estoy diciendo en serio. Sí. No hay infabilidad humana. Miren, agárrense fundamentalistas. Ni siquiera en la inspiración hay infabilidad. ¿De qué estás hablando, Willis? Estoy diciendo, Dios inspiró sus conceptos en personas falibles. Y estas reflejan lo que va a decir Fromm, temperamento y carácter. Y van a reflejar en sus contenidos, aparte de la verdad inspirada y en el desarrollo que den de la misma, su personalidad, lo que los hacía únicos. Entonces, ¿la Biblia tiene errores? No en cuanto a la revelación inspirada, que son verdades y ustedes ya lo conocen muy bien. En cuanto a los desarrollos de las verdades, cómo explica, cómo defiende, cómo aplica, cómo reitera, ahí nanita, ya depende de quién lo escribe, porque más de las veces refleja su carácter, que en términos de Fromm es la experiencia acumulada en su cultura. Por ejemplo, cuando nos dicen, la mujer que ora descubierta o no debe orar descubierta, atenta contra su cabeza, ¿es verdad o es desarrollo? Es desarrollo, porque la verdad metida antes es, la mujer tiene que ser sujeta, que no quiere decir, contra las feministas que sufren con ese término, estar subyugada, gracias. No, porque al hombre se le pide amar. Entonces hay una balanza perfecta. Y no porque uno haga una cosa la va a hacer el otro, sino cada quien tiene que hacer su función que le está pidiendo Dios. Pero sujeta no es subyugación, sujeta es, te entiendo, te oigo, sí, pero la responsabilidad es que me esté en mí. Y qué pena, a mí me gustaría que fuera al revés. Me gustaría que nuestras decisiones de pareja, de familia, de vida, de ministerio, te culpara a Dios a ti, no a ti. Pues ella dijo Dios, y no que Dios, a ver viejo, ¿por qué decidiste así? Si ella te decía que no y tú dijiste que sí, ahí va a torcer la puerta el lado. La mujer que me dice como esposa. Eso. Entonces, el punto es que el desarrollo, el prejuicio cultural se convirtió en verdad. Y lo siguen predicando hoy día los fundamentalistas. Y N casos, ¿eh? N casos. Pero pediste contemporáneo. ¿Pediste Jesucristo? Sí, y eso es de lo que padecemos, ¿no? Entonces ya tengo que acabar, ya son 50 minutos. Bueno, no pude avanzar. Bueno, solo en el versículo 7. Solo en el versículo 7. Y chequen
¿Cómo? 17 o 17. 7. Sí, 6, 7. en el 5, 7. A 5, 7. 5, 7. 5, 7. Distingan la genialidad de Fromm en distinguir temperamento, la reacción que tienes, carácter, lo aprendido en tu vida que puedes reaprender, y personalidad, que es lo que te distingue, que te hace único. Todo eso en base a una ética. Es magistral cómo lo desarrolla. Por esto, porque dice el 7. ¿Quién te perturbó? Y vas bien. Y entonces, no se trata como Adán de culpar a Eva, pero sí de distinguir que en un momento dado hemos sido contaminados, porque el término del verso 7 es ¿quién te puso el pie? ¿Quién te puso el pie? Estabas corriendo y alguien te pone el pie para tropezar arbitrariamente. Ahora, es una acción, más de las veces, no malintencionada, pero otras sí, y es lo que quiero que vean en Fromm cuando describe el carácter, no el temperamento. El temperamento usa Hipócrates, lo que ya manejamos, ¿no? Y con otras cosas más complejitas que esas las brinco y vamos a lo simple. Pero el carácter dice, fíjate los distintos tipos de carácter. Y vemos que existe el explotador, el manipulador. Y yo les dije no hace mucho en un sermón, en base a ofrenda, aguas, porque en las iglesias, cómo se manipula con la cuestión demonia, pero para la ventaja de quien está manipulando, por supuesto. Pero el verso 7 dice, ¿quién te estorbó? Puede ser inconsciente, que la gente no es malintencionada y te estorba. Nosotros sufrimos mucho con un individuo que se quejaba mucho de un texto bíblico, que ¿por qué? Si aquí está y dice así, se atreve a hacer del griego la expresión, etcétera, etcétera. Él no creo que sea malintencionado, pero al final está estorbando. Y puede haber otros malintencionados que quieren hacer su manipulación, pero Fromm lo desarrolla, pongo ahí en el libro, bravo viejo, porque lo desarrolla magnífico, ¿no? El que explota, el manipulador. Y en religión, hijo, ¿quién te estorba para tener el control, para tener la seguridad, el que no quiere que piensen los demás? Fíjense, ahorita lo que estoy viendo, qué antagónico a lo que están viviendo otros. En una iglesia de quienes están con nosotros, dicen, a mí me gustaba hacer las clases, ya sé hacer las clases, puedo hacer las clases, pero mi pastor me está diciendo, no pienses, no trabajes, no hagas exégesis, no veas otras ediciones, recita exactamente lo que yo te doy. En nuestra iglesia, a quienes han pasado por las clases, jamás se les dijo, a ver qué vas a dar y cómo. Aunque nos insistían algunos, tienes que ver y supervisar. No lo voy a hacer, porque puedes, tienes con qué. Ahora, lo que van a hacer ustedes, yo no le voy a poner imprima tú. Lo que van a hacer ustedes, se lo van a pasar a Turo y Turo simplemente va a decir, esto se duplica, lo quito, ya se simplifica, esto se complementa, lo anexo, hace una edición. Y se lo pasa a Nelly y entonces vamos a decir, el Instituto Linaje Escogido, que es ecuménico, porque alberga a bautistas de Morelia, pero alberga a libres pensadores en México, alberga a progresistas jalapeños, alberga a neoevangélicos acapenses. Y Nelly va a poner, esta es nuestra teología contemporánea. Yo lo voy a leer y voy a decir, chido. ¿Sí? Bueno, es probable. Lo que quiero es que no va a haber mano negra. Sí, claro. No voy a decir, ¿por qué puso esto? No, ¿por qué lo puso? Porque en su sacerdocio, que es otro de nuestros principios bautistas, tiene todo el derecho de interpretar. Exacto. Entonces, el asunto aquí, muchachos, es, vean la magna obra que estamos haciendo, como ahorita esta mutilación de la que habla el apóstol Pablo, era la dedicación a la diosa, ¿cómo se llama? La Cibeles, la fuente de las Cibeles, a la diosa de Cibeles, que era una apoderamiento de los romanos de Asia,
Y esta diosa, en su ritual de culto, requería la castración. Porque cuando decimos ojalá se mutinen los que los perturban, era la práctica religiosa de castración para agradar a la divinidad, y eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Más bien dedíquense fundamentalistas en nuestro lenguaje a darse a su divinidad en su castración de contenidos para no vivir la expresión graciosa del Evangelio de gracia. Pero aquí lo que vamos a hacer es al revés. Van a expresar su sacerdocio, va a ser editado y vamos a decir Instituto Linaje en el principio bautista Jesucristo el Señor. Definido nuevo testamentario es así, porque es un problema, porque Fuentes dice que en la sociedad mexicana hay tantos mosaicos donde no hay progresismo, porque Kuhn mencionó que el modelo o paradigma que se viene usando ha sido heredado y se ve a un Cristo viejo, obsoleto, arruinado, raro, autoritativo, o como Fromm diría, ¿verdad? Es un Cristo libre. Fíjense, hasta como Freud diría, es un Cristo sano, y nosotros entonces manejaríamos nuestra conclusión cristológica de Jesús el Señor, es esta y esta y esta y esta. Si quieren firman neoevangélicos, progresistas de linaje escogido, eso como se les antoje. Yo nada más veo y digo, ay, qué padre. Y nada más al final de todo este trabajo de 7 principios tendríamos que poner el apartado, esta obra con ti no hará. No es un punto final. Jamás en teología y en exégesis hay un punto final. Pero ¿cómo? Son verdades absolutas. Yes, pero la interpretación siempre será relativa. Gracias. Vamos ahora. Señor, qué rápido se nos va este ratito. Te agradecemos tanto porque te disfrutamos. Y lo que insisto, que te amemos más. Bendícenos a todos en el aprovechamiento de lo mismo, a quienes nos acompañan a distancia. Y ayúdanos a este crecimiento, y a quienes nos acompañan a distancia que se animen a escribir, a mandar sus contenidos y a hacerlos parte también de quienes aquí están trabajando para formular una mejor manera de entender la fe, a ti, a nosotros, nuestro mundo, y amarte más. Por el nombre. Amén. Ya me estoy arrepintiendo de la